Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dementes, Letras y más, donde la psicología, la historia y la literatura no están peleadas con la diversión. Bienvenidos a su jueves de precopeo intelectual, para que tengan de qué platicar con sus amigos, amigas, amigues, como le quieran decir, este bonito fin de semana. Tráiganse una tacita de carajillo, un tequilita, un vinito como el de la licenciada, una chelita como la mía, y siéntense a disfrutar esta plática entre intelectuales. Comenzamos. Y bien, pues el día de hoy vamos a hacer un pequeño viaje a través de la historia y pues nos trasladaremos a un país un poquito lejano, como en eso de los finales del siglo XVII, XVIII, principios del XIX, donde la situación religiosa en este país se caracterizaba por la proliferación de sectas místicas y completamente fanáticas. Y de piojos. Y de piojos, exacto. Muchos piojos, muchos piojos. Más de los que hay ahorita. Ajá. En donde miles de curanderos, santeros y oportunistas atraían la atención de la gente del pueblo que vivía en una pobreza extrema y obviamente la nobleza era tirana. Bueno, pues en este lugar donde existió, es en donde existió un monje visionario, un profeta, un sanador místico, un brujo y otros calificativos que a todos nos fascinan. ¿La cumbia del monje? No, no es así. ¿No? Ah. No. El protagonista de nuestra historia es mejor conocido así como el monje loco, o el mejor dotado del mundo, a los cuates, aquel al que le gustaba participar en orgías y que se dice y se chismea que se acostó con buena parte de la nobleza rusa, o al menos unos varios encuentros carnales, pues sí tuvo, ¿no? O sea, como esos amigos que tenemos que dicen que follar es follar, por ejemplo. ¡Exacto! ¡Saludos! Okay. Ajá. Tan peculiar personaje no es otro que Grigori Yefimovich, bautizado por los campesinos de su tierra natal, el ruso no es mi fuerte, entonces déjenme, les digo que es el Pokrovovskoye, en la Siberia Occidental, y mejor conocido por todo el mundo como Rasputin, que en ruso significa lujurioso. Ya vimos la descripción, que le gustaban las orgías y pues bien, ¿no? Por eso pues, significaba lujurioso. Con 30 centímetros de amor, digamos que sí, estar hablando de que a Rasputin le quedaba, yo creo que de muy bien. Sí, digo, ya vamos a ver esa parte más adelante sobre sus 30 centímetros de amor. Y disculpen, primero antes que otra cosa, disculpen mi ruso, no hablo ese idioma, entonces sí tendré como un poquito de problemas en pronunciar ciertos nombres. Pero bueno, vamos a entrar en materia sobre su vida. Debo adelantar que es un personaje completamente misterioso y con un sinfín de historias alrededor de ella, de su historia, de su vida. Porque en la investigación he de decir que me topé con ciertas dificultades al encontrar la fecha de nacimiento, para empezar, porque en algunas fuentes me decían que era 9, otras que era 12 de enero de 1869 y en otras en 1872. Entonces sí, es como un poco misteriosa toda su vida, todo lo que está alrededor de lo que es Rasputin. Pero pues bueno, este personaje nació en, como ya había dicho, Siberia, en Prokrovskoye, Siberia Occidental. Y pues como les digo, muchos autores difieren con la fecha de nacimiento, excepto el mes. El mes sí es enero. Pero ahí tenemos algo que preguntarte. O sea, no sabemos la fecha de nacimiento, pero sabemos que le medía 30 centímetros. Exactamente, eso es lo que ¿Tenemos ese dato? Ese dato sí, pues digamos que se podría, si algún curioso y que después de escuchar esta historia quisiera ir a Rusia a comprobarlo, pues lo puede hacer, ¿no? La madre, pero es que bueno, es un chingo. Ahorita llegamos a ese punto. Okay. No te me adelantes, por favor. Voy a decir como una de mis grandes maestras de historia, la Chabela, déjame terminar la historia, por favor. Es que dices 30 centímetros y se me hace agua Tú lo dijiste, pero bueno, yo todavía no. Dale, échale. Desde pequeño Rasputín se ganó el calificativo de niño raro,
¿no? Tenía muchos tics y era muy nervioso. Se dice que siempre tenía que hacer algo con las manos. No, pues sí, Una de obvio. las razones por No, las que yo ok, creo ok. que fue tan famoso en las mujeres, con las mujeres Sí. rusas, ¿no? Los Ajá. expertos creen que sufría algún trastorno mental que le impedía centrarse en una sola cosa. Su adolescencia no fue del todo diferente. No tenía trabajo, se dedicaba a beber en exceso y participó en varios robos, ¿no? En especial de caballos, que creo que era como una afición de muchas personas en ese tiempo robar caballos, ¿no? Porque de hecho hay una anécdota que en una de estas fuentes en las que yo investigué decía que en una ocasión Rasputín había tenido fiebre muy alta y justo en ese tiempo en el que él había estado enfermo, eh, habían robado un caballo, ¿no? Y entonces Ujú. él, pues así medio alucinando y aún convaleciente, saltó de la cama y señaló al vecino y se la aventó y dijo, este es el ladrón. Y resulta que sí, que confesó y que él había sido el ladrón. Entonces de ahí ya empezaban con sus cosas. Pues es que también, digo, vivir en Siberia y tener que caminar a no sé cuántos grados bajo cero, digo, robarte un caballo pues, estaba de poca madre, ¿no? O sea, tenías para ir y venir. Aunque el pinche caballo seguramente se Ajá. congelaba también, ¿no? Pero, En la actualidad ok. es el robo de celulares, pues allá era el robo de caballos, ¿no? Bueno, Ok. pues todo esto cambió cuando conoció a un ermitaño que le ayudó a dejar la bebida y a no comer carne. Tú lo has dicho, siempre hay que dudar de las personas que no coman carne. Sí, siempre, queridos intelectuales, duden de las personas que no comen carne. Ahí lo dejo. Piénsenlo. Pues bueno, se dice que este ermitaño fue el que le ayudó a cambiar, sin embargo ya sabes, siempre hay un vecino que se cuelga de la fama de los demás y dice que fue gracias a un golpe que él le propinó Ujú. que Rasputín dejó de robar y cambió toda su visión del mundo y que, pues bueno, que fue gracias a ese vecino, ¿no? Ok. En Le dio 1800, poderes, le dio poderes místicos el madrazo. exacto, sí, porque se intentó robar una cerca de su almiar y pues lo golpeó y dice el vecino que desde ahí él Le fue, dio poderes místicos. claro. Ajá. Ok. Pero bueno, en 1897 realizó una peregrinación al monasterio de San Nicolás Verjoturie, Ujú. para poder seguir con todo lo aprendido con este ermitaño, con el que le ayudó a dejar la bebida. Ok. Pero después Rasputín regresó a su aldea, ya transformado en un monje místico, y ahora él era el que atendía los oficios divinos, que para los Ok. que no sabemos, porque yo la verdad he de decir que los oficios divinos no sabía bien qué eran, ¿Es violar eh, niños? son cantos y letanías no sacramentales Ok. empleadas en las iglesias católicas. Ok. Entonces, esos son los cantos divinos. Él los hacía en su aldea y rezaba en una capilla debajo del establo de su casa para cantar y leer el Evangelio. O sea, ya una vez No. que cambió todo su pensamiento y demás, pues dijo, bueno, vamos ahora a leer el Evangelio, a cantar y demás, o sea, debajo de mi establo. Ok. Más tarde, en 1887, se casó con, no es cierto, espérame, es antes de que hiciera estas cuestiones de los cantos Ujú. y demás en la aldea, se casó con una eh, señora con un nombre muy extraño que se llama Proskovia Fyodorovna Dubrovina, Dejémoslo en rosca, ¿qué te parece? con quien tuvo 7 hijos, pero solamente le sobrevivieron 3. Dimitri, Bárbara, y Bárbara con V, las dos, imagínate, y Ok. Matiana o María, ¿no? Matiana. Matiana. Se dice que esta pobre mujer tuvo que tolerar varios escándalos sexuales de su querido esposo No puede soportar 30 centímetros, ¿no? O sea, y además ajá. 7 hijos, o sea. Ajá, no, está cabrón. Ajá. Y además un pensamiento bastante sui generis que tenía su místico marido, en el cual él pensaba que el sexo tenía otro motivo más que el placer. Cosa que no me parece que sea cierto, puesto que tuvo más encuentros sexuales en la Rusia zarista que cualquier otro de su época, ¿no? Es que veía a Dios en esos encuentros. Al menos eso es lo que se rumora, ¿no? Ujú. Porque ahorita más adelante te voy a contar justo esa parte, que podríamos pensar que con esos 30 centímetros pues quisiera todo el tiempo estar en este tipo de situaciones, pero ya veremos. Ok, échale. La historia cuenta que recibió muchas críticas y burlas por su supuesta santidad, pues ya él era el que oficiaba las casi misas ahí en su pueblo, ¿no?
además de su aparente pertenencia a una secta, y aquí hay otro punto importante, hay varias fuentes que mencionan este tipo de secta con diferentes nombres, Clisti o flagelantes. ¿Okay? Entonces, se decía que él perteneció a esta secta. Ok. Secta que surgió en la Rusia zarista y en donde sus miembros comulgaban con Dios, azotándose el cuerpo y bailando danzas rituales, en las que entraban en un éxtasis místico que concluía con una sesión orgiástica. Ah, caray, ok. Ajá. Y donde sus entregados seguidores pensaban que el pecado llevaba al arrepentimiento y la salvación. O O sea sea, que pecabas. después de haber planchado y de haber sacado de filo al machete, porque esa más decir un machete, ¿no? Entonces, ya era así como de, bueno, Exacto. Te ya. arrepentías y entonces ya una vez que te arrepentías te salvabas. No, pero es que, bueno, es que ahorita, es que yo me estoy imaginando, digo, puta, o sea, 30 centímetros, me hace correr, o sea, te De tienes hecho, que amarrar. tú te sabes una frase, ¿no? Sobre esta cuestión que decía Rasputín, bueno, que se decía que él ¿Cuál? estaba en esta secta, ¿no? Tú me habías compartido una frase de algo así como de que te llevaban a la salvación o algo así. Pero bueno, Ahorita me acuerdo, en ahorita me lo que te acuerdo. acuerdas, en lo que tu hámster camina, eh, vamos a hablar otro poquito sobre esta parte. Entonces es por todas estas críticas y burlas que le hacían y esta parte bien bully, porque pues ya desde ahí empezamos a ver el bullying, que Ujú. le hacían en su aldea, es que se vio obligado, fíjate nada más, a abandonar a su esposa e hijos. Dijo, no, estoy sufriendo demasiado, vaya Dios, dejo todo, y realizó un peregrinaje a la ciudad de Kazán, ¿no? O sea, dijo, me están hiriendo con sus críticas, abandono todo y me voy, con permiso, hago una nueva vida, ¿no? Y sus hijos y su esposa, pues bien, gracias. Y es ahí, en esa ciudad, en Kazán, que logró impresionar a algunos dignatarios de una iglesia ritualista que estaba sometidas al zar Ujú. Alejandro II, ¿no? Su fe, Nicolás II, Y Alexandra era su Alejandro es el esposa, hijo, ¿no? Y Alexei era Alexei era su hijo, exacto. Ujú. Su fe era tanta que conmovió al mismísimo confesor de los zares, Feofán. Ujú. Y es entre el aval de Feofán y sus grandes dotes de sanador, hablamos de dotes de sanador Sí, no, místico, no, 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 no dotes los de. otros dotes, Sí, sí, que él sí, se no. le abrieron las puertas de la aristocracia rusa y bueno, también otra Una que mujer, otra ¿no? pierna. Ajá. Exactamente. Ok. En ese momento, por el año de 1905, el hijo heredero del zar Nicolás II, Alexei Romanov, como decías, Ujú. y sí, Romanov, de la familia esa tan famosa que vimos en la película de Disney, de Anastasia, sí, los Romanov, se encontraba enfermo de hemofilia. Para quien no sabe qué es la hemofilia, pues es una enfermedad hereditaria transmitida únicamente por las mujeres y se caracterizaba o se caracteriza por abundantes hemorragias tanto internas como externas, ¿no? Pero solo se Ujú. transmite por mujeres. De hecho, creo que la bisabuela de la esposa del zar es la que fue la que heredó La zarina. esta hemofilia, exacto, la Ujú. zarina. Y fue una enfermedad que obviamente se tenía que mantener en secreto, porque si no iban a invalidar la sucesión al trono de Alexei, del zarevich. Los zares, tras buscar miles de formas de curar esta enfermedad, fueron puestos en contacto con quien logró detener la mayoría de las crisis hemorrágicas del zarevich, y es ni más ni menos que nuestro queridísimo Rasputin, ¿no? Él fue uno de de los únicos, más bien, que pudo salvarle o detenerle estas crisis hemorrágicas al zarevich. Entonces, se decía, o se dice más bien, que ante estas crisis Rasputin se ponía a rezar hincado a los pies de la cama del zarevich y esto hacía que se cediera la hemorragia. Y obviamente negándose siempre al uso de medicamentos. O sea, él solamente con sus rezos. Y pues al lograr calmar estas hemorragias, pues convenció y se ganó la confianza principalmente de la zarina Alejandra, ¿no? Bueno, yo sabía, no Ajá. sé, que el Rasputín lo que hacía era también un poco de hipnosis, ¿no? Tenía un poco de esta parte hipnótica y que muchos, bueno, no lo lograron documentar porque aparte, según tengo entendido, Rasputín era como muy meticuloso, ¿no? En la parte de decir, estos son mis rituales, esta es mi forma de trabajar, no quiero que nadie sepa, no quiero que nadie vea, ¿no?
Exacto. Bueno, ya como ya todos sabemos, ¿no? Los actos de Dios son misteriosos, ¿no? Ujú. Actúa de formas misteriosas. Entonces, yo tenía entendido eso, ¿no? Que también ocupaba un poco de hipnosis. De hecho, Sí. bueno, para los que hayan visto la película de Anastasia, ¿no? De Disney, Ujú. se puede ver ahí perfectamente, ¿no? O sea, que siempre trae como un péndulo este Rasputín, que no tiene nada que ver ese Rasputín, ¿no? Con Con el el... Rasputín que es Ajá. realmente, ¿no? O sea, Sí, no, o solamente sea... es una referencia porque Ujú, finalmente sí es un hombre, un monje bastante místico en esta Rusia. No se sabe mucho sobre él, de hecho ahorita vamos a hablar un poquito también de esta parte. Sí, sí ocupaba hipnosis, sí ocupaba también unos masajes muy sui generis. Y además, fíjate, o sea, hasta por telegrama curaba. ay, güey. O sea, los de pare de sufrir se quedan Claro, no, tontos no, al lado de este no. O güey, ¿no? sea, resulta que un día al zarevich Alexei le dio una crisis muy fuerte de hemorragia y pues la zarina, vuelta loca porque ya casi casi se les muere, le escribe a Rasputín y le dice, pues aquí hay un problema, ¿no? Y entonces Ujú, Rasputín le escribió un rezo en el telegrama y, sorpresa, se curó. cabrón. Y fue gracias a esa situación del telegrama que la zarina dijo, o sea, de aquí yo soy y ya no me separo de él. Y pues se hicieron más que inseparables. Ok, ya me imagino, pues sí. Pues claro. Entonces era tanta la confianza y la gran impresión que causó Rasputin por todo esto que te cuento del telegrama y demás, pues que prácticamente se convirtió en el consejero de los Ares y además se dice que su influencia era tan grande que todas las decisiones del zar eran revisadas primero por el mismo Rasputin. O sea, si él decía sí, se aprueba, va, y si no, no se hace porque Rasputin dijo que no, y Ujú. punto, ¿no? O sea, sí tenía un peso, una Fuerte. voz y un voto en la corte de De los los zares. Ares. Claro, porque además, pues imagínate, por telegrama te están curando, pues le No, está confías tu cabrón, vida, ¿no? ¿no? Sí, no, por eso digo que los de para de sufrir nada que ver, ¿no? Nada que ver. O sea, este de ponga su corazón en un vaso de agua. Acá No, este güey nada que ver. decía No, no, no. Potskaya Y por y para telegrama. adentro. Ujú, Ujú. ok. Dentro de los chismes de la aristocracia rusa, Ajá. decía y contaba que lejana a lo de sus poderes curativos, se cuenta que tuvo miles de encuentros sexuales, tanto con damas respetables como con prostitutas. Ya me acordé de la frase ahorita que dijiste eso. Ajá, a Sí, ver, dime. que el güey cada vez que terminaba una orgía o que estaban estos actos sexuales espontáneos, ¿no? Decía que cuanto más grande sean los pecados, más le satisface a Dios perdonarlos. O sea, este güey Exacto. era un pinche Dios, ¿no? O sea, imagínate, ya nos aventamos medio Kama Sutra, ¿no? Y ahora como ya pecamos, pues ahora Dios más felizmente te va a satisfacer, Perdonar, ¿no? claro, claro. Y esto va justo con estos chismes que te voy a contar de la aristocracia, porque nos Ok. dicen que, bueno, obviamente se especula mucho sobre su sexualidad. Siempre se habla de su miembro Ujú, excesivamente desarrollado, como ya tú lo dijiste, nada más y nada menos 30 centímetros, y de sus madre. múltiples encuentros, porque pues obviamente se habla mucho de que tuvo encuentros con muchas mujeres, tanto como les decía, tanto de la aristocracia como prostitutas. Ujú. Pero hay una gran expectación en si realmente todos esos encuentros terminaban en copulación o no. Ah, cabrón. Porque existe el testimonio de una prostituta quien habla sobre sus peculiares gustos. Ella manifestó que Rasputín le pidió desnudarse y Ujú. simplemente la observó, se recostó a su lado, pero él completamente vestido. Ah, un caballero, O un sea, tú caballero Rasputín. desnúdate, te observo aquí, te veo, te perdono tus pecados y No, listo. digo, es que a lo mejor también se aplicaba el candado, ¿no? Se aplicaba el Goodbye Horses, ¿no? Para los que hayan visto el silencio de los inocentes, bueno, sabrán cuál es el Goodbye Horses, ¿no? En el que se voltea el miembro, ¿no? Y se lo pone como si fuera candado, ¿no? Y se pone a caminar, así como Pero los negros. también déjame decirte que con respecto a la frase que nos mencionaste, en algunas fuentes se habla de que su único propósito al tener encuentros sexuales era resistir a la tentación y trascender lo carnal. Como Gandhi, Como, eh, mm, no tanto porque así, Gandhi, porque él sí, porque, bueno, no sé si Gandhi, la verdad desconozco bien la historia de Gandhi, pero no sé si él tuvo encuentros sexuales. Este sí tenía encuentros sexuales. no, es que Gandhi lo que hacía era, se acostaba con niñas, desnudas, obviamente, ¿no? Uh -huh. Y así rodeado de
chingo de mujeres, bueno, de niñas desnudas, ¿no? Y él Ujú. decía que lo hacía para pelear contra el pecado, ¿no? O no caer en la tentación, ¿no? O sea, igual, Pues un aquí, dios también. aquí lo que hacía nuestro querido Rasputín es lo que vulgarmente nosotros conocemos como el calentar el boiler y no meterse a bañar. Ah, no, bueno. Eso es lo que Ok. hacía el señor porque te voy a explicar, hay una Ujú. división de categorías entre sus mujeres. Ok. El monje Ilionor, que es el Ujú. ex amigo, bueno, sí, fue el ex amigo de Ujú. Rasputín en el monasterio de Yaroslavi en San Petersburgo, fue el que Ok. dividió a sus parejas sexuales en 4 categorías. La primera Ujú. eran las mujeres con las que solo se besaba. O sea, nomás las veía, se las besuqueaba y listo. Ok. La segunda categoría son las con las que se bañaban. O sea, Ah, una ok. las besaba, otra se bañaba con ellas. Ujú. La tercera categoría son las mujeres a las que les ahuyentaba al demonio con sus maravillosos masajes eróticos, masajes que finalizaban con un beso muy casto Ok. y los rezos para lavar el pecado de lasciva que había cometido. O sea, le daba su masajito erótico, hacía que Ujú. llegara a lo mejor hasta tener alguno que otro orgasmo y después le decía, bueno, vamos a rezar por tu alma pecaminosa, ¿no? Y por último, con las Mira. que sí pecó y sí copuló, ¿no? O sea, esas son sus 4 categorías. Ok. Ok, ok, ok. Aunque también se cuenta que en esa larga lista de mujeres también existieron Ujú. hombres a quienes también Ah, curaba con esos maravillosos masajes eróticos. O sea, no solo no, mujeres, bueno. también O sea, este güey hombres. era todo Don Juan, un gigoló. exactamente para su tiempo. Y dicen No, este güey que está tuvo loco. un Ok. gran amor. Bueno, pero es que también digo, viviendo en Rusia, ah, o sea, sí se enamoró. Sí, se No, enamoró, no nada pero de más un le hombre. gustaba meter sustos que daban gusto. No, pero de un hombre. Y ahí es en donde Ah, podría yo decir que el amor mata. ajá. Porque su gran amor, según algunas No, pues sí, fuentes, nos 30 dice centímetros. Ok, que y fue acaba. Ok, que fue el príncipe Félix Yusupov, su gran amor. Ajá, y más adelante vamos a ver por qué digo que el amor mata. También ok, se especulaba que una de sus más fervientes amantes era la zarina Alexandra o Alejandra, ok. evidenciada por una supuesta carta donde ella le escribía, o donde ella le escribió más bien, Ujú. y voy a A citar. citar, Ujú. solo deseo una cosa, dormir durante siglos sobre tu hombro mientras me abrazas. Esas fueron las palabras de la zarina Alexandra y algunas fuentes nos dicen que no es precisamente que estuviera siendo su amante, sino que ella se sentía protegida porque Rasputín pudo salvar a su hijo y porque encontraba como esa paz y esa tranquilidad en los brazos o estando cerca de él, ¿no? Ah, No es Alexei. que ajá, porque salvó a Ok, Alexei. Entonces, como ok, lo salvó y como encontraba mucha paz estando junto a él, pues por eso le ujú, escribió eso. No ok. significaba que fuera su amante. Sin embargo, O sea, ninguna obviamente, connotación amorosa, ni sexosa, ni nada por el no, no, estilo. no. Pero Ok. pues obviamente, pues le dijeron, bueno, le estaban haciendo creer a todo el mundo que pues estaba queriendo Ujú. algo Sí, más sí, sí. con la zarina, ¿no? Ok. Pero pues también aquí hay otro punto muy importante. Nos dice en nuestra investigación que, pues, cómo no poder estar impresionada de Rasputín si era un místico que fascinaba por su mirada. Aunque tenía el pelo y la piel oscuros, ahí también hay otra fuente que nos habla sobre cabello rubio, lo cual yo lo dudo porque en muchas No por las fotos, fotografías ¿no? tiene cabello oscuro. Ujú. Y Sus hasta el bigote ojos, se le ve muy, el bigote y la barba se le ven muy exactamente, oscuros. Ujú. pero tenía unos ojos azules claros, lo que Ok. reforzaba el contacto visual, porque era una persona con mirada muy fuerte. De hecho, he de decir y he de confesar que yo en una de las fotografías Ujú. sí me da miedo, o sea, la mirada era una mirada muy fuerte, entonces su Muy contacto penetrante, visual, ¿no? exacto, era muy fuerte y además a eso agrégale que tenía ojos azules, pues llamaba mucho la atención, ¿no? Ay, y aparte un AK-47 Claro, recortado. claro, Ajá. claro. Era alto y atractivo para las mujeres.
al menos para las rusas, de su época, porque he de decir que para mí no es nada atractivo, pero dicen que era muy atractivo. Tal vez a lo mejor en persona, su personalidad generaba un poco de esa Tal atracción, vez, ¿no? ajá, es lo que te iba a decir, tal vez su personalidad era muy cautivadora, ¿no? Y aparte Exacto. eh, este aura de misterio, ¿no? Que a lo mejor te puede llevar a decir, logré curar al Zarevich, ¿no? Y hasta por Y telegrama. aparte de esto, decir, es lo que te iba a decir, aparte de todo, decir, o sea, y mis poderes son de a larga distancia, ¿no? Algo que a lo mejor Exactamente. no se podía, ¿no? ¿Y por qué caramba no ocupó ese poder para acabar en la Primera Guerra Mundial y que Rusia fuera ganadora? Pues ahí vamos, ahí vamos. Ah, Se ok. dice que sabía actuar y sabía cómo ganarse a la gente utilizando frases que parecían profecías. Ah, O ok, sea, o sus sea, era frases como y su forma de Nostradamus. hablar también Ajá, era como ese tipo de que dicen verbo mata carita, pues así yo ajá, creo. ok, Rasputín lanzó muchas profecías o visiones a lo largo de su vida, pero es imposible saber cuál de ellas era verdad, ¿no? ok. Sin embargo, una de las más famosas de profecías que se le atribuyen, o que él dijo al parecer, Ujú, fue una de las que le dijo a la zarina en el año de 1916, que fue justo el año de su muerte, en ujú. donde le advirtió que si lo mataban, la familia real moriría 2 años después y Rusia se hundiría en una nube negra y un mar de lágrimas, y esa profecía se cumplió cabalmente, porque 2 años después de que es asesinado Rasputín, son perseguidos la familia, los Mm, zares, y son asesinados todos. Y Rusia entró no sé si guerra como tal, pero sí en un ambiente muy fuerte de crisis y sangre por muchos pues lados. es la parte de los bolcheviques y los, Exactamente, no me acuerdo cómo se llaman los otros, la ¿no? guerra de los Pero, bolcheviques. Exacto. ajá. Y pues bueno, entre tantas enemistades que se ganó por ser más que la mano derecha del zar y a lo mejor hasta su socio, Ujú. la veneración por las mujeres y muy seguramente odiado y envidiado por su miembro prominente, se creó toda una conspiración para matarlo, ¿no? O sea que Rasputín era el impresionante de Exactamente. Rusia. De Rusia, exactamente, Ok, ¿no? ok, o sea, era el Impresionabstovsky. Exacto, Ok, exacto. Antes de ok. esta gran conspiración que te digo que existió para matarlo, se Ujú, desató un primer intento de asesinato 2 años antes de su muerte, el 29 de ok. junio de 1914, por la famosa mujer sin nariz. Ah, cabrón, ¿cómo que sin nariz? Ajá, exactamente, en su ciudad natal, esta de nombre raro Pokrovskoye, lo Ujú, logré a la ya, por primera. fin. Ah, Cuando una mujer con velo se acercó a Rasputín, él todo lindo y educado, pues buscó una moneda entre sus bolsillos pensando que era una mendiga, ¿no? ujú. Y pues mientras él hacía este gesto tan caballeroso y humano, la mujer aprovechó la distracción y le hundió un cuchillo cerca del ombligo. Oh, Entonces, herido y sangrando en demasía, corrió hacia una iglesia gritando, mientras la mujer era detenida por la multitud. Cuando se detiene esta mujer de nombre Gionia Guseva, ujú. se dieron cuenta que carecía de nariz por una supuesta reacción a una medicación para la sífilis a La sus 13 cocaína. años. Ha, O sea, ha de haber estado, aquí se le conoce como sífilis y pues a los 13 años perdió la nariz, ¿no? estaba buena la cocaína, ¿no? Sí, sí Exacto. picaba. Raspaba, pero bastante. Pero si era para curar la sífilis, pues que Bueno, pero además, es que en ese, a ver, ahí también, o sea, eran demasiado promiscuos a los 13 años, una morra enferma de sífilis. bueno, pues es que también, acuérdate que en esa época, pues, imagínate en Siberia, o sea, ¿cómo te mantienes en Siberia o en Rusia, ¿no? Caliente. O sea, pues es Pues vodka y por eso sexo. O Rasputín tuvo sea, a tantas mujeres. pues vodka y sexo, ¿no? O sea, es la ley de la vida, ¿no? O simplemente el hecho que también, acuérdate que en esa época todo se curaba con cocaína, ¿no? Y en Estados Unidos con whisky, ¿no? O sea, de hecho, cuenta la leyenda que en lo que fue la guerra de los confederados en Estados Unidos, ¿no? Todo se curaba con whisky, ¿no? O sea, gripa, whisky, ¿no? Te daban un balazo, whisky, te das infección en una pierna, whisky, ¿no? Entonces, prácticamente, Tengo pues, un dolor de muela, échate un whisky. whisky, ¿no? Entonces, prácticamente todo era whisky, whisky, whisky. Pues Entonces, aquí le volaron la nariz a la pobre mujer por curarle la sífilis. te digo, en esa época creo que también era todo cocaína, ¿no? Entonces, Y pues imagínate.
yo no sé si esta mujer a lo mejor quería tener también encuentros sexuales y ya no podía, o realmente, como se dice, era una fiel seguidora del monje Ilionor, que era su ex amigo y ex compañero de Rasputín, quien la persuadió para pensar que Rasputín era un libertino y un falso profeta. Entonces le dijo, mamacita, tú no vas a poder entrar dentro de su top 10, entonces pues O, mejor ¿sabes qué? Que a mátalo. lo mejor le dijo a Rasputín, no, tus ondas sexuales no me gustan. A lo mejor quería que le irrumara la nariz, ¿no? Que le hiciera Pues una lobotomía una con lobotomía ya no semejante pudo. picayelos, ¿no? Ajá. Pero pues bueno, finalmente aquí va la parte en donde yo digo que sí es cierto esto de que su gran amor fue Félix Yusupov, el amor mata, porque este señor, este príncipe, se dice que con ayuda de varios y miembros de la nobleza rusa, incluyendo el primo del zar, Dmitri Pavlovich, organizaron su asesinato. Ok. Entonces, en investigaciones recientes se indica que también estuvo implicado el servicio secreto británico, ya que Ah, no querían que Rusia desistiera de la guerra que tenía contra Alemania. ajá. Entonces decían que Rasputín pues habló con el zar y le dijo, mira, no te conviene estar en guerra con Alemania, mejor firma la paz. Y entonces, bueno, que se pensaba que eso le iba a decir al zar. Entonces, como pues iba a hacer que Rusia abandonara la guerra, pues entonces dijeron los del servicio secreto británico, no sabes qué, pues vamos a matarlo, ¿no? Ok. Aunque también otros dicen, en otras fuentes, que era un espía alemán, Ujú. o sea, que Alemania lo contrató para ser espía. Entonces, realmente, pues no se sabe a ciencia cierta si esos eran los motivos, o a lo mejor ellos no estaban tan bien dotados como nuestro querido Rasputín, y pues se metió con sus bellas mujeres, y yo qué sé, son muchas las teorías, ¿no? Pero sobre todo puede ser que sus bellas mujeres, porque qué bellas eran las rusas en ese tiempo, Ajá, seguro. pues a lo mejor se acostó con algunas de sus mujeres y dijo, ya vaya, ¿no? Lo matamos. Entonces, pero fíjate, lo maravilloso de esta conspiración fue que intentaron matarlo de una forma casi novelesca, o sea, ni la mejor novela te cuenta la historia de cómo mataron a Rasputín, así. Porque resulta que lo llamaron al palacio de Yusupov con la Ok. excusa de que la esposa de este, o sea, Irina, que era la esposa de Ujú. Félix Yusupov, quería conocerlo, ¿no? Entonces, pues Rasputín dijo una más para mi cuenta, ¿no? Obvio. Y se presentó y fue atendido en un sótano, lo cual a mí se me hace muy extraño porque pues yo hubiera dudado inmediatamente porque me atienden en un sótano. Y mientras esperaban la llegada de la princesa, que ni siquiera estaba en Rusia, pues le invitaron bollos, le invitaron galletas y pues, mucha comida, pero envenenada con cianuro. Pero para la sorpresa de Yusupov, pues nuestro querido Rasputín se comió todo lo que pudo y nada más no se moría, ¿no? O sea, tenía muchísimo cianuro. Y entonces Ujú. dijeron, pues también échale al vino cianuro para que pues ahora sí ya podamos matarlo, ¿no? Y dicen que era la cantidad como para matar a un elefante. A la madre. Y Rasputín no se inmutó. Dicen que al parecer solamente tosió tantito, estornudó y dijo, bueno, pues vamos a seguir comiendo, ¿no? Entonces ¿Qué siguieron dijo? comiendo. Está fuerte la Tecate, Rurru. Sí, y pues Ajá, siguió comiendo. Siguió ajá. bebiendo y según el libro El fin de Rasputín que publicó el propio príncipe Yusupov 15 años después, dice que se le sirvieron 2 vasos de vino llenos de cianuro y lejos de sentirse mal, Rasputín cogió una guitarra y comenzó a cantar. O sea, dijo, vamos a seguir la fiesta, y siguieron la fiesta, ¿no? Dijo, Pero ¿a pues qué hora él, viene a qué hora viene la princesa? ¿a qué hora viene la princesa? Porque yo ya quiero seguir con el postre, ¿no? Ok. Entonces, pues ante tanta desesperación, de que ni cosquillas le hizo el cianuro, pues le dispararon, ¿no? Dijeron, pues ya estuvo bien, sacaron el revólver y pum, 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 le dispararon y pues Rasputín cayó herido, ¿no? A la voz de Así se hace en la madre Rusia. Exactamente. Ajá. Y obviamente, Ok. pues ya cuando cayó, pues dijeron, ya, a huevo se murió, ¿no? Pero ¿qué crees? Que no, porque como lo cuenta Yusupov en su libro, y aquí voy a repetir lo que escribió, Rasputín estaba muerto. Gotas de sangre corrían por la herida y caían sobre las baldosas de granito. Bruscamente su ojo izquierdo se entreabrió y los 2 ojos de Rasputín, que se volvieron extrañamente verdes y fijos como los de una serpiente, me atravesaron con una mirada diabólica llena de odio. Ay, Son güey. palabras de Yusupov. Ajá. Y es entonces donde se incorporó
otra vez, dijo, aquí yo no muero, e Ajá. intentó estrangular al príncipe Yusupov, ¿no? Ay, güey. Y a maldecir a todos a los que estaban ahí presentes, ¿no? Entonces después se abrió la puerta del sótano y entonces se echó a correr, trató de huir, y uno de los invitados, que fue el diputado Purishkievich, Ujú. corrió tras él y le disparó nuevamente, como unas 4 veces, ¿no? Antes de que cayera la nieve. Ujú. De hecho, se cuenta que uno de esos disparos le fue en la cabeza, pero aún así no moría. Él Ay, seguía güey. vivo, o sea, le dispararon, primero le dieron cianuro, luego le dispararon porque ya les hartó, luego corrió y luego le volvieron a disparar. Como no se moría, pues dijeron, vamos a golpearlo con un mazo hasta partirle el cráneo. Pues nuestro querido amigo y gran místico seguía sin morir. Entonces dijeron, ya, estuvo bueno, lo trataron de amagar y lo aventaron al río Neva. Ujú. Entonces, días después, hallaron su cadáver flotando. Pero la maravillosa mística de este ser nos dice en su autopsia que no había muerto ni por el cianuro, ni por las balas, ni por los golpes, Ah, cabrón. sino que se murió ahogado en el río el 29 de diciembre de 1916. Lo mató el frío, prácticamente. Sí, sí, pues sí, estaba congelado el río porque pues había nieve, Ujú. entonces eh, este es algo también muy importante que se habla de Rasputín porque era tanto lo místico que estaba alrededor de Ujú. él que realmente pues no murió, o sea, murió porque lo metieron al río, pero si no hubiera seguido vivo el señor, es muy extraño, ¿no? Porque ahí sí podemos decir que tenía como contacto con ciertas eh, cosas extrañas que no se pueden Ujú. explicar, ¿no? Es parte de lo que aparece, entre comillas, en la película de Anastasia, ¿no? Que este Ujú. señor Rasputín que aparece en esa caricatura, pues se le caen los brazos, ¿no? Y los recoge y se los vuelve a poner, porque finalmente es un monje que sobrevivió a muchas cosas y que terminó muerto porque pues, se congeló, yo creo que de hipotermia murió, ¿no? Pero realmente eso es. Pero además de esto, también cuenta dentro de las leyendas de su muerte que ya antes de aventarlo al río, pues fue castrado y que su famoso órgano sexual de 30 centímetros también fue arrojado al río. Ok. Pero, pues fue como llevado por muchos lados una vez que lo encontraron, Ujú. porque se dice que una persona de estas personas que hacían la limpieza en el palacio, pues lo encontró y maravillada, porque seguramente ya haber sido una de sus también queridas, pues lo recogió y pues lo llevó a varios lugares a exhibirlo y a presumirlo, hasta que pues finalmente en la actualidad está expuesto en el Museo Nacional de Arte Erótico en Rusia en una botellita de formol, entonces por si alguien quiere viajar en Rusia, ya una vez que pase esto del COVID, pues podrá ir a Rusia a ver si realmente le miden los 30 centímetros que A dicen, ver, ¿no? déjame No, lo no, no, y googleo. de hecho hay Déjame fotos, lo googleo. hay Ajá. fotos a nuestros seguidores que si quieren buscarlo, así como por este morbo, sí, hay fotos del frasco, eh, pues bueno, sí se ve bastante eh, grande y pues ahí está, quien lo quiera A la madre. ir a ver, algunos dicen que no es un miembro, otros dicen que sí es, otros dicen que es 30 centímetros sin estar en firmes, ¿verdad? O sea, dormido. Entonces, hay muchas historias, muchas leyendas alrededor de este señor y sobre todo de su miembro prominente, ¿no? O sea, no, mames, es que este güey sí estaba Sí, sí, cabrón. O sí, sea, este güey no te empalaba, literalmente. exactamente. Entonces, pues bueno. Literalmente. Ok. Pero además esto no es todo. Rasputín fue enterrado en los cimientos de una capilla. 3 meses después de que lo enterraron, cae la monarquía, su cadáver fue trasladado a la capital Ujú. y se chismea que años más tarde su cuerpo fue nuevamente exhumado y quemado en un bosque. Otra vez un misterio, porque pues Con la idea realmente de que pudiera renacer o algo por el sí, estilo. cualquier situación extraña que pudiera ser, entonces pues dijeron vamos mejor a quemarlo y ahí ya, ¿no? Nos salvamos. Así que, ¿cómo ven esta historia? Está un Y poquito. este personaje tiene algo que ver con la, la canción de
Rasputín de Bonnie M. Bonnie Em, M. pues La de realmente Rasputín, dicen que hicieron esta historia como tratando de nombrar a este personaje, entonces pues, Ujú. queridos seguidores pueden escucharla también, eso es una canción que habla Sí, sobre es Rasputín. Rasputín de Bonnie M, me parece que se llama el güey. Es de los 70s, 80s, algo así. Es música disco, búsquenla. Pero Sí, sí, ahorita se me sí, vino a la mente. sí, sí, Se me sí, vino a la mente. Ahorita que es... está... De hecho, si tú pones en el buscador Rasputín, te aparece la canción. Ujú. O sea, Sí, seguro. realmente, Seguro. realmente es algo además, fíjate, te voy a decir una cosa, al estar buscando algún perfil psicológico de él, porque pues Ujú, obviamente eso es lo que viene a esto también, o sea, lo que estudié, ¿no? ujú. ¿Qué crees? Que no hay nadie que lo haya estudiado o que lo haya analizado. No hay un perfil psicológico de él. Solo existe un estudio grafológico que en Ujú. realidad pues no quise tomar como tan a la ligera porque dije, bueno, finalmente por algo lo hicieron, ¿no? Es una carta Claro. Ujú. que lograron como estudiar, Rescatar. como analizar. Y, Ujú. pero obviamente no me quise quedar con lo que hay en internet y pues le pedí a un especialista en la materia, a mi querida amiga Elsa. Elsa, muchas gracias por la ayuda que me hiciste, que es especialista precisamente en grafología, para que me ayudara a hacer un dictamen Ujú. sobre la letra de este personaje, pero lo que ella me contaba es que por la cuestión del contexto, el idioma, pues Ujú. no se podía hacer como tal cual, ¿no? Porque pues tenía que conocer como el contexto que giraba en esa época y pues hablar Obvio. ruso, ¿no? Y Ujú. ella no habla ruso tampoco. Entonces lo que me dijo que Ujú. podía hacer era como un análisis de rasgos de la letra y me mandó Ok. resultados interpretados. Y de esos resultados interpretados que ella me mandó, pues me gustaría destacar los siguientes. Fíjate nada más, Ok. para que vayan, queridos seguidores y tú, vayan haciendo ese análisis de lo que ya platicamos, de su biografía, de su vida, de todo lo que él vivió, con esta parte de la cuestión grafológica, o de la grafología, y además del perfil Ujú. psicológico que yo sí analicé y que me gustó hacerlo, porque la verdad es algo, eh, pues, interesante, ¿no? Que nadie haya estudiado a este personaje de forma psicológica. Pero bueno, en la parte de la grafología, Elsa me comenta que en lo que ella pudo ver, tenía una letra con poco adiestramiento. Esto seguramente debe ser derivado a que no tenía interés en estudiar. O sea, él no era un analfabeta completo, pero no le gustaba el estudio. O sea, él simplemente Ok. dijo, pues no, yo me dedico a otras obras. Entonces, su letra es poco adiestrada. Sus gramas nos dicen que era una persona metódica y racional. Ahí es la parte en la que tú hablabas, ¿no? De que tenía como Ujú. esta parte de seguir como estos pasos, estas reglas, estas normas para curar a las personas y demás. Ojo aquí, tenía debilidad por los placeres mundanos o gustos excesivos. Evidentemente. Ujú. Era una persona que sabía manejar sus emociones al escribir, y no solamente al escribir, yo creo que también al hablar, ¿no? Porque dejaba a un lado las cuestiones de sus emociones para poder convivir con otras personas. Era una persona con vitalidad y tendencia a las parafilias sexuales. Que también lo mencionamos, ¿no? Esa parte Exacto. de los hombres y las mujeres. Ujú. Ahí viene Excepto la mujer sin nariz, ¿no? bueno, ajá. Es que digo, te encuentras una mujer sin nariz, digo, yo tampoco le hacía el favor, ¿no? Y bueno, también era una persona con personalidad cambiante, con buena autoestima Ujú. y aires de protagonista. Sumamente inteligente y con visión a planes a futuro. Entonces, pues sí, realmente tiene mucho que ver con la parte de su personalidad, por todo lo que hemos estado leyendo sobre su biografía. Y también analizando bueno, más bien revisando este análisis grafológico y con respecto a la parte psicológica, que como ya bien lo dije, es lo que a mí me compete, pues realicé un pequeño también análisis sobre su personalidad tan mística y pude encontrar algunos datos bastante interesantes para que ustedes se den cuenta cómo van de la mano con lo que se analizó con su letra, ¿no? O sea, cómo la Ok. letra también nos puede decir muchas cosas y la parte psicológica nos va a hacer este match, ¿no? Con lo que ya leímos. Bueno, yo revisé en el manual del CIE 10 y me encontré en el apartado de otros trastornos específicos de la personalidad que nos habla sobre la personalidad excéntrica, Ok. narcisista, pasivo-agresiva, psiconeurótica y de tipo inestable.
Pues sí. revisando lo que se habla, claro, lo que se habla sobre su personalidad, pues cumple con muchos de estos tipos de personalidad, ¿no? Era una persona muy excéntrica, muy extravagante, muy mística, muy narcisista también. Ujú. Y de hecho, no solo me quedé con esa clasificación, sino que me fui al manual del DSM-5, que para los que no lo saben, que es el DSM-5, es el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, que es algo así como la Biblia para nosotros los psicólogos. Como el vademecum Bueno, para los médicos. exactamente, ajá, y creo que también para los psiquiatras también Ujú. utilizan mucho el DSM-5. Y me encuentro que hay dentro de los trastornos de la personalidad del grupo B, un trastorno que a mi parecer, digo, ya ahorita tú me dirás ya que tú también eres psicólogo, si estoy mal o no, pero yo según lo que estuve viendo, cumple con más de 5 criterios del trastorno de personalidad narcisista. Ok. Ya que en todo lo investigado me pude percatar que fue una persona con sentimientos de grandeza y prepotencia. Digo, no por nada se sentía un santo y con poderes sobrenaturales y que podía curar a través de telegramas y que además te hacía esos masajes eróticos bastante sui generis y que pues además te daba un beso y se ponía a rezar contigo después de haber pecado, ¿no? Ok. Estuvo siempre con la atención hacia sus fantasías de poder y brillantez, ¿no? Esto lo podemos encontrar cuando se describe en estas reuniones, con miles de admiradores, en específico con miles de admiradoras, ¿no? O sea, se puede ver esta parte, ¿no? De la fantasía de poder y de brillantez, porque Claro. pues, finalmente dejó todo por ir a lo grande. Dejó a la esposa, ¿no? Tengo entendido también. Sí, 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 y esa parte también ahorita la voy a tocar. Se Ok. creía un ser especial y único, ¿no? Porque se creía el único que pudo curar al Zarevich, el que con sus rezos podía lograr muchas cosas. Entonces se creía pues, un Un santo, casi, dios. ¿no? Un dios, ajá. Ujú. Siempre tuvo esa necesidad excesiva de admiración, la cual obtuvo al ser casi la mano derecha de los Ares, ¿no? Bueno, finalmente se dice que tomaba las decisiones. Mostraba un sentimiento de privilegio que obtuvo sin duda, porque pues se aprovechaba de los demás para sus propios fines, ¿no? Claro. Carecía completamente de empatía, que ahí es esta parte en donde tú dices que abandonó a la esposa, abandonó a los hijos y no sentía ni la mínima emoción cuando tenía sus sesiones de masajes eróticos con sus enamoradas Okay. seguidoras, ¿no? Ajá. Pues porque pues, se supone que no tenía emociones, que él no quería sentir nada y pues, bueno, ¿qué te digo? No mezclaba el amor con el negocio. Exactamente. Ok. Sentía que lo envidiaban y Sí. finalmente, pues, yo Ajá. digo que varios sí lo envidiaron, ¿no? Y Según. seguramente al ver la fotografía tal vez muchos digan, no, bueno, sí había que envidiarle, ¿no? No, sí está cabrón. Ajá. Y finalmente mostraba comportamientos o actitudes arrogantes de superioridad. Pues, él era el que había curado el Zarevich, o sea, ¿cómo no sentirme grande si yo había sido el que, bueno, yo fui el que lo curé, ¿no? Claro. Y bueno, también estudié más bien, en el libro de McKinnon y Michels, llamado Psiquiatría Clínica Aplicada, que por cierto me lo recomendaron dos personitas muy importantes en un diplomado, saludos Omar, y que fue uno de los que me ayudó mucho a estudiar esta parte de los pacientes obsesivos. En este libro se describe a un individuo envuelto en un conflicto entre obediencia y desafío, ¿no? Porque no olvidemos que era un adolescente que se había visto en varias situaciones de robo, alcohol, ¿no? Pero se rehabilitó, se fue a un retiro con este ermitaño y ya cambió y ya dejó de comer carne y demás, ¿no? Claro. Se describe también en una lucha entre el control y el dominio, ¿no? O sea, porque obviamente había un interés por ser el único que cura al Zarevich, pero pues también quería controlar y dominar a través de esto, ¿no? Es un individuo que se preocupa más por poner en atención cosas banales que en sus sentimientos, ¿no? Tiene esta falta de empatía ya mencionada antes, o sea, no quería mezclar los sentimientos. Obviamente se interesa más en su dinero o su posición que en el afecto. El lenguaje y las palabras que un obsesivo emplea son un instrumento utilizado de una forma muy especial, puede ser con el objeto de poderse ver mucho más interesante. Sí, hablábamos de las profecías, ¿no? ¿Cómo hablaba?
como decíamos que el verbo mata carita, ¿no? Y ahora esto es también muy importante, fíjate. Para el obsesivo, las experiencias placenteras es mejor evitarlas. Aplaca la conciencia y domina sus impulsos prohibidos. Esto es bastante observable en esa anécdota que cuenta la prostituta, ¿no? Y en esos masajes eróticos que nos cuenta el monje Ilinior, en donde dice que pues no tocaba a las mujeres, o sea, nada más las calentaba y decía, bueno, ahora sí ya Y vamos hasta a ahí. rezar, ¿no? Y son individuos que disimulan sus sentimientos con soledad, aislamiento social o simplemente reduciendo al mínimo su contacto emocional con los demás. El silencio para los Ok. obsesivos es esa técnica para evitar la relación emocional y pues Rasputín era un ser aislado y callado. Pese a que tenía muchas seguidoras y pese a que tenía relaciones sexuales y demás, pues él era un ser muy aislado, muy solo y muy callado. Por lo mismo, yo creo, ¿no? De esta parte de ser una situación que no adaptaba con quizá los pensamientos y los estándares de la sociedad de esa época, ¿no? Y con 30 centímetros que otros no tenían. Sí, no, pues es que imagínate, con eso tú solito te puedes volver loco. Ajá. Exactamente. Y pues bueno, esa es la historia de nuestro queridísimo Rasputín y ese pequeño análisis psicológico que me permití hacer porque no encontré algo que nos hablara sobre su personalidad, lo cual me llamó mucho la atención, Ujú. que es un personaje que no ha sido investigado a profundidad porque hay muchas fuentes, hay mucho... Misticismo, ¿no? sí, o sea, realmente no entiendo, no entiendo por qué, no sé si sea realmente porque haya sido una persona mística, porque haya sido un mago, porque haya sido algo sobrenatural. Quizá por la parte de la época de los zares, ¿no? Quizá por eso no haya mucha documentación y podemos decir que inclusive, pues después de lo que fue la Revolución Rusa, ¿no? Pues hubo muchos, no quiero decir censuras, pero sí como que esta parte de, bueno, ya lo que pasó con los zares ahí se queda y listo, ¿no? O sea, volvemos a comenzar nuestra historia entre revoluciones y Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y todo esto. Seguro que por eso es que no hay como tanta información, ¿no? Que se pueda recabar. Además, digo, ¿quién también podría documentar la parte o la vida de un monje, ¿no? Porque evidentemente también eso es obvio, ¿no? O sea, cuando estás hablando de a lo mejor, por ejemplo, de Miguel Hidalgo, ¿qué sabemos del cura Miguel Hidalgo? ¿No? O sea, la información es muy concreta, ¿no? Ujú, Muy propia de lo que hizo y lo más relevante, ¿no? Y no claro, dudo que aquí también sea lo mismo, o sea, pues quién se va a fijar en un monje, ¿no? Fuera de que curó al Zarevich, fuera de que a lo mejor la descendencia rusa sea a lo mejor 70 o 80% de él, ¿no? sí, 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 sí. Y cosas por el estilo, pues no se vuelven como algo tan relevante, ¿no? Tal vez. Pues tal vez, sí, o también tiene mucho que ver con esta parte que te digo de que realmente sea algo sobrenatural y que prefieran como mejor lo guardamos en secreto, no hablemos, no saquemos, porque ¿por qué exhumarlo y quemarlo en el bosque? O sea, ya estaba muerto, ya no tenían como por qué quemarlo. Pero ahí vamos por la parte mística, ¿no? O sea, Por eso, también o recordemos sea, que estamos en la a eso, época más oscura de toda la humanidad, ¿no? a eso voy, o sea, realmente hay mucha historia detrás de hecho del pueblo ruso, porque también hay muchas historias como de que en la, no sé si en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial les disparaban y no se morían o al Ah, la parecer segunda, la pensaban segunda. que ya estaban muertos y resulta que al día siguiente estaban los mismos que habían Ujú, matado ahí, o sea, hay como mucha magia en ese país, ujú. ¿no? Entonces tal vez también sea como el mejor no hablemos, mejor no lo levantemos, será a lo mejor como Beetlejuice, ¿no? No lo digas 3 veces para que no se parezca, no lo sé. Pero Ujú. sí me encontré con esta parte, yo pensé, la verdad, o sea, es uno de mis personajes de la historia un poquito más favoritos, y aclaro, no por los 30 centímetros, sino por la cuestión del misticismo, ¿no? Ujú. Entonces, quise hablar de él y dije, bueno, vamos a meternos un poquito más a investigar sobre su vida y me encuentro con muchas fuentes, con una información bastante confusa, porque en unas dicen una cosa, en otras otra, en otra, en otra. Entonces sí es algo extraño, no tiene un perfil psicológico, lo cual tenemos aún muchísimo más raro. Sí hay un estudio grafológico, pero no un perfil psicológico y pues bueno, finalmente sí está como raro. Pero pues bueno, espero que les haya gustado, en verdad, fue una investigación para ustedes, por ustedes y para ustedes, de algo Y, que, ajá, y también decirles que, bueno, ahorita como seguimos con esta parte
misterio, por eso se decidió este Se tema habló de de Rasputín. Rasputín, más que por otras situaciones, porque van a decir, ya salieron del tema, no. No, Parte seguimos en mística. noviembre, Seguimos en la es parte mística. noviembre, todavía Ah, sigue cuestiones de, misticismos. recuerden que finales de octubre, principios de noviembre todavía Ujú. son cuestiones de muertos y Místicas. misterios, magia Ajá. y demás. Y pues bueno, este señor es algo bastante muy... Es un misterio. sí, es un misterio, su vida es un misterio, realmente es un misterio. Entonces, seguimos sobre esa línea, esperemos que les haya gustado, ahí por favor, coméntenos, síganos en nuestras redes sociales, ya Y saben, Facebook, sigue en Instagram. pie la oferta. Si quieren el especial de vampiros, compartan, denle like, eh, díganle a sus compañeritos, amigos, conocidos, familiares, que revisen el de monstruos. Si le quieren el especial de vampiros, ahí está, que están ustedes, no en Sí, nosotros. sí, sí, ahí está. ¿Ok? Ustedes Nosotros quieren, ya lo tenemos preparadito, ya tenemos la ya está. información, ya está todo nada más para meter al horno, sacarlo y ofrecérselos. Pero likes, compartir, comenten, dejen su comentario también, es importante para nosotros, nos da mucha retroalimentación, nos gusta también leerlos, nos gusta también saber de ustedes y Los memes. los memes también muy bien. Y otra cosa, se pueden dar cuenta que el día de hoy no está nuestro hermano David, ¿no? Hoy no se encuentra con nosotros, tenía mucha chamba y también, como se pueden dar cuenta, pues no íbamos a hablar mucho de literatura, entonces él, esta parte del trabajo y todo, dijo, bueno, me hago un poquito al lado, los dejo a ustedes que lo lleven a cabo, pero no se espanten, David regresará en En los Endgame. siguientes episodios. En Endgame regresará. Ajá, sí, sí, sí. ¿Ok? En Entonces, cuestiones de literatura no había como mucho que hablar en el tema. Entonces, bueno, por cuestiones laborales no se encuentra, pero no se preocupen. Aquí estará. Y si y quieren verlo recuerden, para los vampiros, y ya recuerden, está. los jueves van a estar ustedes viendo este tipo de podcast. Anótenlo en su agenda, en su Jueves de calendario. precopeo intelectual, Jueves no de lo Precopeo olviden. Intelectual. Y por favor, denle like, suscríbanse a Instagram, a Facebook, a YouTube, denle Compartan. like, compartir. La verdad es que nos apoyan muchísimo si le dan compartir y el like. Nos apoyan como no tienen una idea, pero también nos gusta leerlos. Entonces, si dejan algún Comentarios. comentario, quieren algún tema en particular que lo revisemos, lo podemos revisar si lo dejan en los comentarios. Quieren saber algo de psicología, recuerden que también tenemos los en vivos, entonces ahí podemos contactar a los cerebros y a las mentes más brillantes que conozcamos para poder resolver sus dudas, sus preguntas. Entonces, por favor, cualquier duda, coméntenlo, déjenlo en la cajita de comentarios. El like y el compartir o repetir nos ayuda muchísimo para llegar a mucho más gente y que este trabajo que estamos haciendo, la verdad, con toda nuestra pasión y todo nuestro amor, llegue a muchas más personas y no solamente eso, que se diviertan ustedes con nosotros, que aprendan, ¿no? Porque al final del día, nosotros es la forma en la que les enseñamos a muchas personas sobre historia, sobre literatura, sobre lo que sea. Entonces, de verdad, si nos pueden regalar ese like y nos pueden regalar su confianza en compartir, muchas gracias, se los vamos a agradecer con todo el corazón y corazón de Peña Nieto para todos. Y otra cosa Entonces, también muy importante es que vamos a tener igual en la parte de abajo, dentro de la descripción, todas las fuentes en las cuales consultamos este tema. Y si se hizo alguna mención sobre algún libro y demás, pues ya saben que siempre lo van a encontrar en la parte de la descripción. ¿Ok? Ahí vendrán los links y pues pueden entrar sin ningún problema. y ¿Vale? muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo ya me acabé mi chelita tenebrosa con el cráneo. Yo ahí voy, pero pues despacito, No, ¿no? Porque valienta, valienta no, licenciada, así son las cosas, despacio, valienta no licenciada. llevamos Entonces, prisa. Entonces, cuídense mucho, saludos, tengan bonito fin saludos de semana. al anónimo, otra vez. Anónimo, saludos Saludos también a, este, a Pam, a Pam, que nos está dando los que nos está dando muchos comentarios, Karen Falcón y también, Karen también, saludos, Karencita, besos donde Marisela, quiera que estés. te Y amo, próximamente les voy a estar comentando del YouTube del grupo, bueno, de lo que es la página. Les vamos a estar ahí dando likes a sus comentarios. No nos hemos podido conectar porque hemos tenido un poquito de chamba, entonces no hemos podido, pero próximamente ya van a tener ahí también algunas respuestas. su feedback de lo que es la página, ¿de acuerdo? Muchas gracias y recuerden, investiguen, no se queden con lo que nada más ven en películas o en Disney. Hay muchas cosas más que pueden aprender y vuelvo a repetir, cualquier tema, duda,
o lo que quieran compartirnos, que también nosotros investiguemos. De, oye, Gerardo, mira, me gustó esto, o oye, Ana, me gustaría que hablaran de esto, o ¿sabes qué, David? Recomiéndame un libro de X cosa. O Estamos algún totalmente análisis abiertos. psicológico de Es algún correcto, personaje que también. les agrade. También Adelante, digo, le vamos a dejar ahí los datos de Elsa, ¿no? Que nos sí, hizo el paro con lo de la grafología, por si también quieren saber de eso. Adelante, si quieren también un análisis de algo en particular, algún tema, asesinos, monstruos, que también ya estuvimos tratando, vampiros, eso es responsabilidad de ustedes, pero si lo quieren, ya también tenemos algunos exíjanlo. comentarios. A mi amiga hermosa Marisela, ya vi que vamos a hablar Ujú. de Damon, pero hay que darle más likes para que Si podamos hablar no, de Damon. no hay especial de vampiros, ¿de acuerdo? Y pues bueno, por nuestra parte esto fue todo. Espero que hayan disfrutado. Descansen, acábense su vinito, su chelita y tómense una en mi favor. Skol, los quiero mucho, Feliz jueves cuídense. de Precopeo. Nos vemos el próximo jueves. Cuídense mucho. Bye. Cuídense. Bye. Bye.